3. Ya, y Vamos a estoy iniciar grabando. ahora con el primer ejercicio de la ayudantía número 6, correspondiente a flujo de caja, ahora con la segunda parte, en la cual vamos a hacer la integración de la deuda en este caso, que va a provocar tener nuevas partidas y nuevas posibilidades que se pueden observar en los indicadores de rentabilidad. Para iniciar con el primer enunciado, este quiso hacer un ejercicio de sensibilización de variables que contienen la construcción del flujo de caja. En este caso, el ejercicio propuesto quiere sensibilizar la cantidad de personas que pueden llegar a estar o estar dentro de, por ejemplo, nuestro proyecto. La cantidad de clientes puede ser, en este caso en específico, va a ser la cantidad de pasajeros que puede tener un hotel. Y vamos, en base a eso, tratar de sensibilizar la variable, en este caso que es cantidad, debido a que la cantidad de pasajeros, en nuestro caso, para un proyecto de un hotel, te va a determinar tanto tus ingresos como tus costos operacionales, si es que se da el caso, debido a que cada pasajero requiere o va a consumir distintos servicios dentro del hotel. Pero en este caso, tenemos que hacer los supuestos previos para decir que el pasajero solamente va a alojarse en el hotel. Entonces solamente va a generar la partida de ingreso y costo operacional. No va a generar partidas aparte debido a que en los hoteles, como saben, te prestan servicios de restaurante también, como servicios extra que tú puedes ir contratando o comprando, consumiendo dentro del hotel, como son los snacks o los frigobar que hay en el hotel y diversidad cosas que existen dentro del hotel, masajes, no sé. Hay muchos servicios, pero en este caso el supuesto de que solamente tú vas a pernoctar en el hotel. Entonces, primero, eh, tenemos el primer enunciado que dice lo siguiente: después de trabajar algunos años en el mundo privado, usted decide retirarse para formar su propio negocio en el rubro de la hotelería. Para esto, usted invierte 200 millones de pesos en la construcción de un hotel en la ciudad de Copiapó. El amoblado de este sale 85 millones de pesos. El amoblado corresponde a eh, eh, todos los muebles dentro del hotel, ya sea cama, escritorio, sillones, sillas, mesas, todo lo que lleva dentro o todas las partidas que están dentro del hotel, que van a derivar a tener después su propio depreciación y todo. Bueno, entonces también primero asumimos que los costos operacionales en este caso son de 100 millones de pesos anuales. El precio de la habitación en este caso va a ser de 30.000 pesos por pasajero. Y te cuentan que el hotel cuenta con una capacidad máxima diaria de 35 habitaciones. O sea que podemos tener un máximo de 35 clientes por habitación. El amoblado, el año quinto, tiene un valor de mercado de cero, por lo que debemos reinvertir en esta partida, o sea, debemos realizar una reinversión de la totalidad del amoblado debido a que este va a tener un valor residual y un valor de mercado de cero. Los muebles van a valer huevo al año 5, entonces tenemos que reinvertir o comprar nuevamente el stock de muebles. Luego, el año 4, el hotel tiene un valor de mercado en el último año de 25 millones de pesos, solo el valor de la construcción. No contamos la partida de terreno debido a que el terreno en este caso va a tener una plusvalía en el último año, porque al final los terrenos tienen mayor valor, pero acá solamente contamos con construcción. El impuesto a la renta en este caso va a ser de 0,27%, impuesto de primera categoría que se le aplica a este impuesto a la renta. Luego el costo de oportunidad para el inversionista realizar esta inversión es de un 20%. Entonces, ¿qué podemos decir con esto? Es que quizá el inversionista tiene otros proyectos en mente y el costo de oportunidad de realizar este proyecto en particular es del 20%. Luego se nos plantea que calculemos la tasa de ocupación que debe tener el hotel. La tasa de ocupación simplemente va a ser piezas ocupadas partido en piezas desocupadas que debe tener el hotel de forma anual para lograr el punto de equilibrio, esto en función del VAR. El punto de equilibrio es cuando los ingresos equivalen o son similares a los costos, pero estos costos te van a incluso a incluir las inversiones. Entonces, en este punto de equilibrio es cuando nosotros, que va a ser, pensemos lo que va a ser un punto cero, en el que nuestros ingresos van a ser igual a todos nuestros gastos. Desde ese punto en adelante nosotros vamos a empezar a generar ganancias para el negocio. O sea, de ahí en adelante es pura rentabilidad para la persona.
Esa es la definición de punto de equilibrio. Y esto lo vamos a realizar en función del van. O sea, queremos que nuestro van sea 0. ¿Qué implicaría que nuestro van sea 0? Simplemente va a implicar que nuestros, en este caso, voy a ver si puedo, o quizá ocupemos Paint en este caso. Paint. Indicaría que nuestras partidas de flujos traídos a valor presente, o a la 1 hasta n, con flujos de caja traídos a valor presente, menos la inversión inicial, sea igual a 0. Esto es lo que queremos lograr. Queremos sensibilizar nuestro van de tal manera que conocer cuánto sería nuestra tasa de ocupación que nuestro hotel debe cumplir mínimamente cada año. O sea, queremos saber cada año cuántos pasajeros debemos tener para llegar a tener el punto, para llegar al punto de equilibrio en el cual nuestros ingresos equivalgan a nuestra inversión inicial. O sea que de ahí en adelante podríamos generar ganancias. O sea, esto lo vamos a ver a medida que vamos haciendo el ejercicio para sacar mayores conclusiones, pero lo que nosotros queremos hacer es sensibilizar una de las variables que compongan estos flujos para provocar que esta ecuación sea cero. Entonces, en este caso, uno de nuestros flujos es ingresos, y los ingresos siempre están determinados por un precio por una cantidad. Precio lo vamos a mantener como una constante a través del tiempo, y nosotros queremos sensibilizar cantidad. Entonces, cantidad va a ser nuestra variable aleatoria. Entonces, en ese caso, después de esta explicación, nos vamos al Excel para poder realizar esta sensibilización. Nos vamos al Excel y empezamos a simplemente a pasar nuestros datos. Primero, tenemos que hacer una tabla de los ingresos, en este caso. Entonces tendríamos acá nuestros ingresos. Y vamos a la partida, que está por acá. Nosotros tenemos que, en este caso, ¿cuánto vamos a cobrar por pieza? Va a ser 30.000 pesos. 30.000 pesos. Y esto, como decíamos, es una constante a través del tiempo. Los años de evaluación o horizonte de evaluación de nuestro flujo de caja eran 10 años, como dice el enunciado, debido a que nos comentan que en el último año de nuestro flujo de caja, o sea, perdón, de nuestra construcción, va a ser en no lo especifica acá, pero era en el año 10. Entonces, era acá en el año 10, el valor residual era, o sea, el valor de mercado era 25 millones de pesos. Pero eso es una fe de rata que hay que arreglar. Luego, tenemos que precio constante a través del tiempo, 30.000 pesos. La cantidad va a ser nuestra variable que vamos a querer eh, descifrar. Sí, alguna consulta. Ahí. Entonces nos vamos por acá. Volvemos aquí. Costos operacionales nos comentan. Inversión inicial. Partamos por inversión inicial. Son 200 millones. Serían menos 285 millones como inversión en activos fijos. En este caso, inversión en activos fijos la tenemos acá, 285 millones. 3, 1, 2, 3. Ya. Tenemos nuestra primera partida en el año 0 que se genera, es la inversión en el activo fijo de la compañía. Luego tenemos que hacer las depreciaciones, simplemente van a ser lineales. Tenemos que, en este caso, invertimos 85 millones. 1, 2, 3, 1, 2, 3. O sea, no, sería. Sí, está bien. Dividido 5, porque son 5 años los que van a durar. Son 5 años en los que vamos a reinvertir primero. O sea, nosotros invertimos en el año 0 85 millones, pero nos comentan que debemos realizar una reinversión debido a que su valor residual es igual a 0. Entonces, en el año 5, en este caso, tenemos que realizar nuestra segunda reinversión en este caso, muebles. Debido a esto, nosotros podemos calcular la depreciación lineal. Simplemente va a ser partir el monto que nosotros invertimos en los años de vida útil que se va a depreciar el activo. En este caso son 5. Entonces acá se genera automáticamente la partida debido a que está anclado ya en el Excel. Entonces tenemos que son 17 millones de pesos que se van a ir restando previo a los ingresos para
esta forma obtener un menor pago de impuestos. También se podría minimizar esta parte de acá, si es que quieren. Pero eso es como ya, si quieren hacerlo como una tarea extra. 17 millones de pesos, después tenemos que son 280, eran 200 millones de pesos invertidos en construcción de inmobiliario, entonces tenemos 200 millones de pesos. Se nos comentaba que el valor residual era de 20 millones de pesos, perdón, entonces también la fórmula de depreciación es valor de inicial de compra del activo menos valor residual partido en n años de vida útil. Esa es otra de las fórmulas que se puede utilizar. En este caso, tenemos que es 20 millones de pesos, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Partimos en este caso son 10 años y no le puse el igual. Entonces, ahí está el error. Serían una depreciación lineal de 18 millones de pesos por parte de la construcción del flujo de caja. Ya, entonces, como ya estaba anclado, era una ayuda que teníamos acá que hace que o provoque que esta parte de acá ya se pase directo al flujo de caja. Como saben, en esta parte de acá, antes de pagar impuestos, ustedes tienen que ponerlo como una resta, la depreciación, debido a que queremos generar un menor pago de esta parte de acá. Entonces acá se resta, entonces en este caso estamos restando esa partida y luego después del pago de impuestos tenemos que hacer nuevamente el traspaso de la depreciación, pero ahora de forma de suma. Contablemente esto ustedes lo pueden verificar con los ramos de contabilidad y gestión. Creo que era el que pasaba en esta parte de acá, la depreciación y construcción de flujo de caja. Entonces, ya partido de eso, nosotros ya tenemos compuesto lo que nos pedía el enunciado. Tenemos esta parte de acá, la inversión inicial y sus debidas depreciaciones. Ahora debemos pasar los costos operacionales. Costos operacionales o costos variables de la empresa. Entonces, tenemos que ponerle acá, en este caso creo que era también un menos. Tenemos que colocarle menos 100 millones de pesos. Y a lo largo del periodo de evaluación, que son 10 años. Eh, Luego tenemos que, ya está como menos, voy a provocar un cambio acá. Y sí. Entonces, en este caso ya tenemos esa partida de ahí focalizada. Tenemos los 30.000 pesos ya, que son los que cobramos por noche en el hotel. Capacidad máxima, habitaciones, el amoblado en el año quinto ya estaba provocada esta partida. Nos falta colocar la partida de valor residual o de mercado de la construcción, que era de 20 millones de pesos. Ya. Eh, 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 uy, mm, ah, este caso era 25. Hay un error, 25 y acá de nuevo 25. Valor de mercado, nosotros vamos a salir a vender al mercado por un valor de 25 millones de pesos, nuestro activo. Entonces tenemos que realizar nuestra pérdida por venta de activo fijo. En este caso es mayor al valor libre. Tenemos que son 25 millones de pesos, 2, 3. Y nuevamente acá, eso es con fin de pagar menos impuestos. Tenemos que reversar esta partida. Acá. En este caso ya agregamos eso. Puesto a la renta ya está agregado. Costo de oportunidad de 20%. También ya está agregado. En nuestros cálculos de acá están anclados. Y ahora viene lo importante que son los supuestos. La tasa de ocupación al final se va a calcular como la cantidad que yo esté utilizando, que yo use anualmente en el hotel, la real partido en la máxima. La capacidad máxima que va a tener el hotel, en este caso, viene dada por número de habitaciones máximo que tenemos por los 365 días del año.
asumiendo que el supuesto de que el hotel está abierto los 365 días. Entonces, tasa de ocupación va a ser la ocupación real partido en la máxima. Ahora lo que nosotros buscaríamos es cómo calcular o hacer que nuestro van sea cero, variando estas partes de acá. Entonces, para esto vamos a utilizar un complemento que tiene Excel, que no, en este caso es, sí, un complemento que es Solver. Entonces, lo que nosotros estamos buscando acá, ahí, ahí sí, va a ser lo siguiente. Establecemos nuestro objetivo. Nuestro objetivo es esta celda de acá, que es la que nosotros queremos ir variando, y queremos que su valor sea igual a cero. No estamos minimizando ni maximizando. Queremos que simplemente sea cero. ¿Qué variables quiero que yo el programa cambie? Bueno, simplemente quiero que me cambie estas de acá, que son las cantidades anuales. ¿Sujeto a qué? Bueno, sujeto a que esta cantidad o estos variables de acá tienen que ser menores o iguales a la capacidad máxima diaria que yo puedo tener, ya que no puedo tener más pasajeros que eso. Pero sí puedo tener cero, y en ese caso lo que sí tengo que hacer es que agregar la siguiente restricción también, en que estos valores de acá sean mayores o iguales a cero, para que no nos dé en el caso de números negativos, pero nunca los va a dar. Bueno, ahora lo que hacemos, ya agregadas las restricciones a nuestra función objetivo, es simplemente resolver el problema matemático. Y acá ya nos dio las soluciones para hacer que nuestro van sea igual a cero. Como pueden ver, se ancló automáticamente los, la cantidad de pasajeros o sea, los ingresos en este caso, que vamos a tener anualmente, y la cantidad de pasajeros que va a recibir el hotel. Eh, Creo que en este caso, mm, sí, aquí se maximizó bien. Ya. Vamos para poder ver esto de mejor manera, ya que así no se ve muy claro, va a ser realizar un gráfico para poder visualizar los resultados que nos dio. Entonces, para esto, vamos acá a insertar y en gráficos recomendados, veamos cuál nos recomienda, el que va mejor. No, estos están muy feos, vamos a usar uno acá. Ya, este, sí está acá. Y le vamos a añadir los datos. Mm, mm, mm. Tasa de ocupación. Ya, anual. Como pueden ver, lo que calculamos al final, lo que nos está diciendo es que el primer año tu tasa de ocupación tiene que ser del 78%. Con este fin, lo que se está haciendo es, como de la forma más rápida, tratar de em, buscar el punto de equilibrio en nuestro emprendimiento. Entonces, quizás le podemos agregar más variables para ver o que nos dé algo más óptimo, pero dejémoslo así, que es solo para demostrar análisis de sensibilidad. Lo que estamos viendo acá es que el primer año debemos tener una tasa de ocupación mínima del 78% y gradualmente va disminuyendo con el paso de los años. Lo que podemos ver es que al final del año 15, al realizar esto, lo que se está haciendo es simplemente buscar tu mínima tasa de ocupación en tu hotel, de forma anual. Entonces, estas son las cifras que debería concentrar el hotel anualmente para llegar a esos ingresos. Esto puede ir variando debido a las restricciones que le vaya poniendo. Incluso si cambio por acá, por ejemplo, vamos a datos. En este caso, yo cambio o elimino esta restricción de que sea mayor o igual a cero y le pido que me lo resuelva. De igual forma lo va a hacer, va a llegar a un resultado que es en este caso exactamente el mismo, pero en este ejemplo acá, el cual yo había realizado previamente, un cambio, sí, ya, un cambio en esta variable me da esta siguiente función.
El fin que tiene esto es simplemente es un análisis de sensibilidad, tratando de sensibilizar algunas de las variables que nosotros podemos hacer para llegar a un resultado. Puede ser precio o cantidad, las que podemos ir variando. Incluso podemos maximizar el ban como minimizarlo. En caso de que lo maximicemos, veamos o cambiemos acá lo mismo y ahora pongámosle que queremos un máximo. Como pueden ver, la respuesta era bien obvia, que para que te dé el máximo van, va a hacer que utilices tu máxima capacidad. Pero si yo agrego otras restricciones, esto puede ir variando. Pero en sí eso era el ejercicio, demostrar que ustedes pueden ir variando precio, cantidad para lograr cosas distintas. Y en base a eso, ustedes pueden realizar su flujo económico tratando de sensibilizar variables. Eso como a modo de presentación para su informe, para la parte 4 de su informe. Así que, ¿alguna consulta o duda con sensibilización de variables? Esto lo pueden aplicar realmente a cualquier proyecto que ustedes tengan en el cual ustedes tengan claramente identificados precio o cantidad en su proyecto. Incluso pueden realizar distintos flujos de caja con distintos escenarios, que es como lo ideal que se busca, que un escenario optimista, un escenario pesimista y uno moderado o conservador. ¿Alguna consulta? Yo quería preguntar Ujú. en la capacidad máxima, ¿por qué lo multiplicaste por 35? Que justo Ah, me perdí ahí. se multiplicó por 35 debido a que en el enunciado te menciona que la capacidad máxima que tiene el hotel es de 35 habitaciones. Ah, ya, perfecto. Gracias. ¿De nada? ¿Alguna otra duda para pasar con Camila para que pueda resolver el otro ejercicio? No hay dudas, parece. Quedó No, clarísimo. ya. Ya, buenísima. Ahora, Sí, yo comparto. ya. Ya, este ejercicio en sí es bastante largo. Justamente estudiarse esta ayudantía, yo creo que es la clave para obtener buenos resultados en el caso número 2. Así que espero que la aprovechen y que repasen después estos contenidos que van a estar grabados. Así que apenas terminemos la ayudantía, vamos a subir kilómetros de la ciudad de Puerto Aysén, un terreno no edificado con una casona en el centro. Perdón, Cami, pero ¿Sí? no sé si es mi computador, pero se te corta y se escucha bajo a veces. Sí, a mí también. Ya, ahí me escuchan mejor. Te escucho bajito. Oh, rayos. Es que me está como fallando el audio, pero voy a acercarme lo que más pueda al micrófono. Ahora se escucha muy bien. Ya, súper, entonces ahí me voy a quedar. Ya, dice, en un pequeño pueblo histórico del sur de Chile, ubicado en la comuna de Aysén, se localiza a una distancia de 15 kilómetros de la ciudad de Puerto Aysén, un terreno no edificado con una casona en el centro, lleno de áreas verdes, jardines y juegos de aproximadamente 8.000 metros cuadrados. Todo esto se lo tienen que ir imaginando en la cabeza, ¿ya? Usted, como futuro profesional, observa detenidamente este terreno tomando apuntes de sus atributos. Una vez llega a su hogar, lo analiza cualitativa y cuantitativamente en su computador y llega a la conclusión de que sería una posible y enriquecedora oportunidad de inversión. Justo en aquel entonces le llega una llamada de su ejecutivo comercial del Banco de Chile, en la cual le comunican que tiene la opción y disponibilidad de un crédito comercial, el cual puede ser cancelado en cuotas iguales a una tasa fija del 2,6%. El detalle de las características del crédito comercial ofrecido es el siguiente. Este cuadrito de aquí sería el crédito comercial que ofrece el banco, que sería, ¿cierto?, un crédito en pesos o UEFs, en cuotas iguales y de tasa fija, ¿cierto?, con un plazo de crédito de hasta 60 meses o menos, yo elijo,
y con un cargo automático a la cuenta corriente, etcétera. Bueno, detalles que en realidad no interesan. Aquí lo que interesaría sería la tasa, las cuotas, el plazo y el crédito quizás que está en peso UF, ¿cierto? Entonces dice, usted es amante del riesgo, por lo tanto, decide aceptar el crédito dada su necesidad de financiamiento para poder llevar a cabo su propuesta de negocio. Sin embargo, negocia con el banco para concretar el préstamo bajo las siguientes condiciones. El crédito en pesos de un total de 50 millones de pesos en cuotas iguales y de tasa fija de un 2.6% en un plazo de crédito de 48 meses con un cargo automático del principal a la cuenta corriente. Cuando hablo de principal, hablo del monto de los 50 millones. Ojo con eso. El banco acepta y se firma el compromiso de pago. Durante la mañana del día siguiente, mientras se toma un café leyendo el diario financiero, le llama la atención una noticia en particular. Los hoteles y espacios recreacionales utilizados para descansar y relajarse en temporada de vacaciones tienen una demanda anual creciente de 3.4%. Posterior al término de la cuarentena por COVID-19, antes de ese periodo, en el 2020, sufrió una caída del menos 2,6% anual, presentándose como una decisión de alto riesgo de inversión para los inversionistas. Es por ello que define la propuesta de valor de su negocio como ofrecer un servicio de alojamiento completo de excelente calidad que cumpla con los estándares de experiencia de sus visitantes a nivel internacional, generando una comunidad unida y segura de turistas. Para llevar a cabo su proyecto, le comenta la idea a sus colegas de la Santa María, que egresaron de su generación, por lo que surge la creación de una sociedad anónima para aportes de capital, además del financiamiento ya aprobado. Y aquí viene, bueno, todo lo anterior era cháchara. Hay algunos datos que tenemos que rescatar de acá, ¿cierto? Por ejemplo, el crédito, la tasa, el monto, el plazo, ¿cierto? Eso lo tengo que rescatar. Y acá este dato que está en negrita, yo se los marqué, pero en la prueba a lo mejor no les va a salir marcado, pero fíjense en esos detalles. Ese dato también nos va a servir, así que guárdenlo, ¿ya? Luego viene la parte ya más dura, que es como de las cifras más directas. Usted fue un estudiante de la asignatura de taller de evaluación privada de proyectos. Es por esto que toma la decisión de realizar un estudio de mercado para definir la estimación de la demanda, propuesta de valor del proyecto y sus objetivos. Aquí te dan algunos datos como el total de habitaciones, que van a ser 15, con un 10% de ocupación el primer año y crecimientos anuales siguientes del 2%, ojo con ese dato, más la definición del precio del servicio, que son 250.000 pesos por cada noche y son 4 personas por cada habitación. ¿Ya? Esos datos hay que guardarlos también, son muy importantes, ¿ya? Después dice, posteriormente elabora un estudio técnico para evaluar los costos e inversiones estableciendo los activos necesarios para el funcionamiento de su proyecto. La vida útil del inmueble inicial es 10 años. No obstante, dado que se deben aplicar remodelaciones, se alarga su vida útil añadiéndole a la cantidad de vida útil inicial la vida útil de sus remodelaciones. ¿Qué significa esto? Que inicialmente el lugar tenía 10 años de vida útil, ¿cierto? Como proyecto íbamos a utilizar 10 años, pero resulta de que yo lo voy a remodelar, yo le voy a meter plata, ¿cierto? Lo voy a modificar, lo voy a poner muy hermoso para que tenga alta demanda, ¿cierto? De acuerdo al segmento al que estoy apuntando, y esto va a provocar que su vida útil se alargue por 5 años, entonces ya no voy a tener 10 años de vida útil, sino que voy a tener 15, ¿ya? Ojo con eso. Entonces, el horizonte de evaluación del proyecto va a ser, en este caso, 15 años, ¿ya? No 10. Lo de arriba es distractor, tengan ojo. Entonces, me dan mi tabla, ¿cierto? Mi tabla de inversiones con equipo y materiales, con sus costos y la vida útil de cada uno. Después dice, se asume que los activos se deprecian linealmente y que pueden ser vendidos a su valor contable al término de su vida útil. Ya, eso es un dato, ¿cierto? Una vez que se me termine la vida útil, lo vuelvo a comprar, o si no, lo liquido, ¿cierto? Porque ya después no me va a servir porque voy a cerrar el proyecto. Entonces acá tengo consumos básicos, agua, luz y gas, ¿cierto? Consumo por turista en metros cúbicos, aquí en kilowatt por hora, y en metros cúbicos nuevamente porque es gas, ¿cierto? Precio marginal en pesos chilenos por cada metro cúbico, por cada kilowatt hora y por cada metro cúbico en el caso del gas también.
Y luego acá tenemos, luego de establecer algunos costos de inversiones, se elabora el estudio organizacional y legal, ¿cierto? Que es el que estamos elaborando ahora, ¿cierto? Por cada proyecto, donde se define la estructura matricial de funcionarios y funcionarias contratados indefinidamente de su proyecto como. Acá está la lista, ¿cierto? De personas que van a trabajar en este proyecto del hotel. Tenemos, bueno, la cantidad, el sueldo base de cada uno, sin contabilizar los descuentos de AFP y salud, ¿cierto? Este es el sueldo base, la cantidad y el cargo que ocupa. Y luego dice, ojo, los sueldos son base, por lo tanto, debes asumir descuentos por 7% por salud y 10% por AFP, más un ajuste anual del 1,8%. El proyecto tiene un horizonte de evaluación de 15 años, aquí lo dice nuevamente. Considerar el impuesto de primera categoría, que sería el 27%, ¿cierto? El que estamos ocupando ahora. El insumo del restaurante, que lleva un costo de 3.600.000 con una tasa de crecimiento anual del 3,5%. Y finalmente, considerar tasas libres de inflación y que un mes se va a componer de 28 días, ¿ya? El funcionamiento va a ser por todos los días del año y el valor de venta del hotel al final del periodo sin activos va a ser de 70 millones de pesos. Esa es toda la información que tenemos. Yo sé que es harta información, pero si esto lo vamos leyendo de a poquitito y detenidamente y vamos anotando simultáneamente los datos, ¿cierto? En nuestro Excel, se nos va a aclarar todas las dudas que tenemos en realidad, porque primero hay que ordenar todo lo que ya nos dan. Entonces, yéndome al Excel, voy a copiar y pegar esto, porque para no estar... Esto lo voy a recortar y lo voy a pegar en el Excel. Espérenme. Acá está. Ya. Lo voy a pegar acá, ¿ya? Para que no... Ahí, para que no moleste. Bueno, entonces, retomando. ¿Qué tenemos acá? Porque tenemos muchos números, muchas tablas. ¿Qué es todo esto? Ya. Principalmente acá, en la parte donde están las tablitas rosadas y amarillas, son datos. Simplemente son los datos que están dentro del enunciado puestos en tabla. Entonces los voy a ir explicando uno a uno. Acá las inversiones, ¿cierto? Tenemos que el terreno más la casona nos costaban 180 millones de pesos, que eso nos lo da la primera tabla del enunciado, donde dice el detalle es el siguiente, salen las inversiones y los equipos y materiales. Esta es la tabla de inversiones y de equipos y materiales. Entonces aquí le voy a escribir para que no nos perdamos. Tabla de inversiones y más equipos y materiales. Listo, esa es nuestra primera tabla. Nuestra segunda tabla, vamos a poner esta, ¿ya? Las de servicios básicos, para que vayamos con el orden del enunciado. Entonces sería servicios básicos. Básicos. Listo. Sería servicios básicos y tabla de inversiones. Luego de esto tenemos la tabla de la gente, ¿cierto? De quién va a componer nuestra estructura organizacional. Entonces aquí vamos a poner como estructura organizacional. Rayos, aquí. ¿Ya? Tenemos nuestra estructura organizacional. ¿Y qué más nos falta? Los insumos del restaurante que están acá abajo. ¿Ya? Insumos del restaurante. Acá tenemos un cálculo de capital de trabajo, pero después les explico cómo lo vamos a calcular. El valor de venta del hotel son 70 millones, que era lo que ya nos habían dicho, ¿cierto? Y el impuesto a la renta, que serían los 27% que siempre hemos ocupado. En la parte de acá, proyección de la demanda, tenemos los datos que nos entregó el estudio de mercado, ¿cierto? Recordar que nuestro estudio de mercado nos entrega una definición del precio y la proyección de la demanda, así es que eso vamos a anotar acá. El número de habitaciones, que sería 15, la tasa de ocupación va a ser del 10%, recordar que esta tasa de ocupación va a ser variable.
esta tasa de ocupación la anoté acá arriba, ¿ya? ¿Por qué? Porque en términos de cálculos es mucho más cómodo tener las tasas arriba en la tabla para ir multiplicando, solo por eso. Pero acá está la tasa de ocupación variable, y recordar que la tasa de ocupación decía que inicialmente era el 10%, pero iba a tener una tasa de crecimiento del 2% en los años siguientes. Así que en el año 1 va a ser 10%, pero en el año siguiente va a aumentar 2%, 12%, 14%, y así sucesivamente hasta que se acaba el proyecto. ¿Se dan cuenta? ¿Ven? Entonces, lo voy a poner verde igual. Ya. Y luego tenemos la definición del precio. ¿Cómo lo establecemos? Bueno, un promedio de lo que podrían ser los precios de los hoteles en general. Se llegó a que podía ser un buen precio, 250.000, y que eran 4 personas por habitación. Un mes tiene 28 días, ¿cierto? Este es un detalle muy importante porque no lo podemos calcular a 30, nos va a cambiar todo el resultado, y eso también es muy importante, que el restaurante, o sea, el hotel, perdón, abre todo el año. Así que, nada, pues, ahora nos vamos a hacer los cálculos. No sé si hay alguna duda hasta el momento, porque yo sé que es como medio complicado retener esta info. Si no hay dudas, sigo con el flujo. ¿No? Ya, sigo con el flujo. Siguiendo con el flujo, vamos a construir dos flujos. Un flujo es el flujo de caja neto, que es el que no involucra deuda, es decir, no hay amortizaciones que contabilizar dentro del flujo porque no va a haber una deuda, ¿ya? Por eso se llama flujo de caja neto, es decir, el que desarrollamos la ayudantía pasada era neto porque no teníamos una deuda de por medio. Sin embargo, esta vez, para poder contabilizar el crédito comercial que nos ofrece el Banco de Chile, ¿cierto? Sí vamos a hacer un flujo de caja financiado. ¿Para qué? Para poder comparar qué tanto nos conviene en términos de costos e inversiones o de financiamiento que nuestro proyecto esté financiado con este crédito comercial. ¿Nos conviene o no nos conviene? Eso es lo que nos tenemos que preguntar, ¿ya? Y a partir de estos cálculos vamos a poder llegar a esa respuesta. Entonces, primero tenemos que siempre partir con el flujo de caja neto. Entonces, como ya sabemos, tenemos ingresos, ¿cierto? Egresos, depreciación de la infraestructura, tenemos otras depreciaciones, tenemos un valor de venta del hotel y un valor libro del hotel. Entonces, voy a ir por parte. Ingresos. Ingresos van a ser, vamos a explicar solamente en el año 1, porque para los años siguientes es simplemente tirar hacia el lado, ¿cierto? Entonces sería el número de habitaciones por la tasa de ocupación, que en este año va a ser 10%, por el precio de la habitación por cada noche, eso a su vez multiplicado por 28, porque un mes tiene 28 días, y luego lo multiplicamos por 12 para que esté anual, ¿cierto? Porque no, si un mes tiene 28 días, por 12 voy a tener los 12 meses del año. Entonces, en base a estas multiplicaciones, es que me va a dar un total de 126.000 millones de pesos, ¿cierto? Y eso luego lo arrastro hacia el lado. ¿Por qué? Porque la tasa se me va a ir corriendo hacia el lado. Si se dan cuenta, aquí yo no la tengo fija, que en este caso serían, bueno, aquí ocupé esta, pero podría haber ocupado esta fácilmente. Podría haber dicho esto, ¿ven? Y me va a quedar lo mismo, 126 millones, 126.000 millones. Entonces esto lo corro hacia el lado y se me va a ir corriendo la tasa también. ¿Cachai? Entonces, ese es el punto. Ese es el punto en ingresos. En egresos. En egresos tengo azul, ¿dónde está el azul? Que sería L16. Acá está, claro. El total de mano de obra, porque esto va a ser negativo, ¿cierto? Porque es un egreso, es algo que yo estoy desembolsando, entonces va a ser negativo. El total de mano de obra, que es lo que le tengo que pagar a todos mis trabajadores, por 1 más 0,18. ¿Por qué 1 más 0,18? Porque va a crecer, este monto de pago va a ir creciendo anualmente un 18%.
Entonces, como va a crecer un 18%, tengo que irlo multiplicando cada vez por esa tasa de crecimiento a lo largo de los años, ¿cierto? A eso le tengo que sumar el total de servicios básicos, que es algo que también voy a desembolsar. Luego le tengo que sumar el número de habitaciones por la tasa de ocupación, por el J20, que en este caso son los insumos del restaurante, por C16, que serían 4 personas por habitación, ¿ya? Que en el fondo la capacidad máxima de nuestro hotel sería 15 por 4. ¿Por qué? Son 15 habitaciones que puede alojar y en cada habitación caben 4 personas. Entonces sería 15 por 4, serían 60, si no me equivoco. Sí. Entonces, con eso calculamos nuestros egresos hacia el lado, ahí, hacia el lado calculamos nuestros egresos, luego nos vamos a la depreciación de la infraestructura, que ya tiene que ver con el terreno, la depreciación del terreno más la casona, más las remodelaciones, eso va a ser la depreciación de la infraestructura, y eso va a ser fijo hacia el lado, ¿cierto? No va a tener ninguna tasa de crecimiento, ni variación, ni nada, simplemente hacia el lado va a ser fijo. Y otras depreciaciones que serían la de equipamiento de habitaciones, la de equipamiento de cocina, la de baños y las camionetas y vehículos que vamos a comprar, ¿cierto? Así es que eso también sería fijo hacia el lado. Luego llegamos al ítem de valor de venta del hotel. Esta es otra partida, ¿cierto? Que nosotros habíamos dicho al final del problema que íbamos a vender nuestro hotel en 70 millones. Así es que ese valor va en el año 15, ya que es el año de término de vida de nuestro hotel, ¿cierto? Vamos a cerrar nuestro proyecto. Así que en ese año vamos a vender. Y dice que está el valor libre del hotel. Obviamente tengo que calcular el valor libre del hotel, ¿cierto? Que es como lo que contablemente cuesta. Sería el C3 más el C4, que en este caso sería el monto a lo que yo lo adquirí, más el monto que gasté en la remodelación, ¿cierto? Dividido en E3, o sea, menos el E3 más el E4, le tengo que restar las depreciaciones, si no me equivoco, sí. Le resto las depreciaciones y luego lo multiplico por S24, que en este caso la celda S24 va a ser el número de años que dura mi hotel, ¿cierto? Porque tengo que multiplicar la depreciación por la cantidad de años que va viviendo mi hotel, ¿cierto? Cada año que vive más se desgasta en el fondo. Eso es lo que quiero llegar. Ya. Listo. Terminé esa parte, entonces ahora me voy a utilizantes de impuestos. Simplemente hago una suma, ¿cierto? Hacia arriba de todo lo que ya he calculado y luego le calculo el impuesto, que esto ya sabemos que es muy fácil, ¿cierto? Simplemente sacarle el 27% a la utilidad antes de impuesto y luego hago una suma. En este caso hago una suma, el Diego hablaba de resta, pero en el fondo aquí voy a hacer una suma porque aquí tengo negativos, ¿cachai? Y yo el impuesto a la renta siempre lo pongo negativo, entonces lo mismo que estuviera restando, ¿ya? Para que no surjan esas dudas. Sumo hacia abajo, ¿cierto? O resto, como quieran llamarle. Y luego devuelvo la depreciación de la infraestructura, misma lógica que el ejercicio de Diego. Y luego otras depreciaciones también las devuelvo, ¿cierto? Y después tengo que calcular el valor de venta de los activos. Recordar que al final del proyecto yo voy a vender todo, así que tengo que deshacerme de todo en el fondo y no perder, porque esa es la idea, si me deshago, o sea, bueno, siempre va a haber un porcentaje que a lo mejor no vaya a ganar, pero la idea es que sea lo mínimo posible, ¿ya? Entonces tengo la sumatoria de los montos de habitaciones, de cocina, de baños, de vehículo y camioneta, ¿cierto? Restado su depreciación. Creo que esto debería estar multiplicado por 15. Ah, no, porque es la venta de activos. Y acá, 550 millones es el valor libre del hotel que ya habíamos calculado antes, ¿cierto? Entonces ahora me voy a la parte de inversiones. En inversiones tengo en el año 0, ¿en qué invierto en el año 0, cierto? En
terreno, casona, remodelaciones, habitaciones, cocina, baño y autos, ¿cierto? Esas son todas mis inversiones en el año 0. Van a ser negativas porque yo estoy sacando plata de mi bolsillo y la estoy pagando, así que va a ser negativa, ¿ya? Luego me voy al año 6, que voy a tener que volver a comprar activos, que van a ser principalmente los activos de habitaciones y de baños, ¿cierto? Porque ya su vida útil va a vencer. Entonces, después, en el año 8, tengo que volver a comprar nuevamente activos, pero esta vez tengo que comprar cocina y vehículos. Quizás, bueno, ahí depende de la toma de decisiones de la persona, pero en este caso vamos a volver a comprar un vehículo, pero a lo mejor en la vida real no va a ser necesario que compre otro vehículo, a lo mejor lo voy a arrendar, o a lo mejor lo voy a comprar por, no sé, por otro método de pago, ¿cachai? Pero nosotros estamos haciéndolo como de esta manera lo más simple posible, es como ya, tengo plata, voy a comprarme otro auto, pero a lo mejor puede que la vida real no sea tan así, ¿ya? Así que para que no lo idealicen en ese sentido. 30 millones de pesos, menos 30 millones de pesos, ¿de dónde salió este? Ah, claro, ya me acuerdo. Es la misma inversión que hice en el comienzo, ¿cierto? Porque pasaron 6 años más, así que volví en el fondo a comprar mis activos nuevamente y listo, con eso estoy. Ahora me voy a la parte de abajo, que es capital de trabajo. Capital de trabajo lo voy a calcular como la suma de lo que le tengo que pagar a mi mano de obra, más el E22, que en el fondo es los servicios básicos, más los insumos del restaurante, el costo de insumos del restaurante, y lo voy a multiplicar por la tasa de crecimiento de la demanda y también por la tasa de crecimiento anual del consumo de restaurante. Porque recuerden que los insumos del restaurante igual en el fondo van a ir creciendo con lo que me vaya creciendo la demanda, ¿cachai? Porque mientras más gente yo estoy atendiendo, a lo mejor más ingredientes, más insumos de restaurante voy a necesitar porque necesito alimentar más boca en el fondo. Entonces, eso tiene coherencia una relación con la otra. Por eso va multiplicado otra vez por otra tasa de crecimiento. Acá tenemos 2 tasas de crecimiento multiplicando, que son las que les dije anteriormente. Ya nos van quedando 15 minutos, entonces esta parte la voy a hacer rápida. Luego hacemos el flujo de caja neto, ¿cierto? Hacia abajo, y nos da eso. Hacia el lado lo vamos corriendo. Tenemos una tasa de descuento del 12%, calculamos nuestros indicadores de rentabilidad, que en este caso va a ser el valor actual neto que nos da positivo, y una TIR del 15% aproximado, ¿cierto? Con un payback del 13 años, 0,6 meses y 0,4 días. El VAN y la TIR son fáciles de calcular, ¿cierto? Simplemente yo aquí meto el B43, que en el fondo es la tasa de descuento, luego meto el rango de los flujos de caja, y luego a eso le sumo la inversión, que en el fondo va a estar negativa, así que la idea es restarlo. Recordad que en esta parte tenemos que imaginarnos la fórmula que mostraba Diego, que era la sumatoria de los flujos de caja traía valor presente menos la inversión. Eso nos tenemos que imaginar acá, y es lo que hace el Excel en el fondo, ¿ya? Entonces, acá me va a dar positivo, la tasa interna de retorno simplemente la calculo con la fórmula directamente, arrastrando todo el flujo. Eso me da eso, hago mis conclusiones, ¿cierto? Que la TIR sea mayor a la tasa de descuento, entonces este proyecto no se va a rechazar, se va a rechazar por otros motivos que les voy a contar más adelante, pero acá tenemos que calcular el payback. El payback va a ser el flujo descontado, que va a ser este. Luego este lo copio abajo, ¿ya? Luego este de acá, en la parte de al lado, lo que hago es traer a valor presente el flujo de caja del año 1. Entonces, por eso pongo el flujo del año 1 dividido en 1 más la tasa de descuento, que en este caso 12%, elevado al periodo. E24 sería el periodo 1. Así es que
si yo esto lo tiro para el lado, me lo va a ir elevando a cada periodo, ¿ya? Si se dan cuenta que lo elevo al 2, al lado lo elevo al 3, y etcétera. En la parte de abajo tiene que ser la suma entre el flujo del 1 y el flujo 0, ¿cierto? Y así hacia el lado, y después tengo que calcular el periodo. ¿Cómo calculo el periodo? ¡Wow! Es súper fácil. No se asusten con la fórmula. Es simplemente un sí anidado. Un sí conjunto entre otros sí conjuntos. Chao, es todo lo que es. Esto, bueno, lo pueden ir analizando más a fondo en sus casas. Si van teniendo dudas, igual me pueden ir preguntando. Pero es simplemente aplicar esta fórmula. ¿Para qué aplicamos esta fórmula y para qué condicionamos al flujo? Para que nos entregue un número entero y nosotros podamos ir sumando hacia el lado cuál es el payback o cuál es el periodo de recuperación de lo que estoy invirtiendo. ¿Cachai? Entonces, si yo sumo todo esto, me da que yo voy a tener mi inversión recuperada en 13 años, 0,6 meses y 0,04 días. O sea, eso me demoro yo en recuperar todo. Listo, sabiendo eso, nos vamos a hacer un flujo de caja financiado. En el fondo es lo mismo, chicos. Es lo mismo que el flujo anterior. La única diferencia acá es que yo estoy añadiendo crédito y amortización. Es la única diferencia. La diferencia radica en que en el año 0, ¿cierto? Yo voy a recibir estos 50 millones de pesos que me ofreció mi ejecutivo comercial, y para eso voy a calcular, por acá me voy, nuestro querido cuadro de amortización, ¿cierto? Que es el que nos entrega toda la respuesta a todos nuestros problemas. Entonces, aquí vamos a decir que nuestra cuota va a ser fija a lo largo del tiempo, como ven es fija a lo largo del tiempo, que nuestro saldo inicial van a ser 50 millones de pesos. Lo único que me tengo que cerciorar para hacer estas tablas, ¿cierto? La tabla dura 48 periodos, así que está buena como a practicar. Si lo quieren hacer otra vez en su casa, imitar la pauta, háganlo. Es un súper buen ejercicio. Entonces, lo que tengo que asegurarme es que al final me dé 0, ¿cierto? Eso va a estar, cuando me da 0 ya es porque está súper bien. Luego me voy a amortización. La amortización que me da ahí, que va a ser variable por cada periodo, ¿cierto? La voy a agregar acá. ¿Ya? En esa tabla de amortización, las amortizaciones están por meses, ¿ya? Porque resulta que yo saqué mi crédito a 48 meses. Pero ¿cómo lo hice yo para ponerlo en el flujo anual? Simplemente sumando por periodo. Si se dan cuenta, como que no me calentó la cabeza en ese sentido y simplemente fui sumando por periodo. Ok, un año tiene 12 meses, del 1 al 12 son 12 meses, entonces lo fui poniendo por bloque, ¿ya? Entonces, año 1, año 2, año 3, año 4, listo. En este año termino de pagar, ok. Suponiendo que no hay atraso ni nada, pues obviamente, pues uno supone que no se va a atrasar en ninguna cuota ni nada. Voy a estar respondiendo activamente con el crédito que consumí. Entonces ya, hice eso con las amortizaciones y luego hago lo mismo con el flujo de caja neto anterior, ¿cierto? Hago la sumatoria de la utilidad después de impuestos hacia abajo y corro hacia el lado, ¿cierto? Todos tienen la misma sumatoria. Y también calculo mi payback, ¿cierto? Que es como les expliqué anteriormente, si tienen duda igual me pueden comentar. Dice que yo recupero mi capital en 13 años, 0 meses, 0,09 días. Entonces, ambos me dan un BAM positivo y me dan una TIR mayor a la tasa de descuento. Sin embargo, la TIR del flujo de caja financiado es mucho más alta y por otro lado, el periodo de recuperación que tengo de mi capital va a ser mucho menor. Entonces yo por eso me voy a inclinar por la decisión de financiar mi proyecto, porque uno, me aumenta la rentabilidad, otro, recibo la plata en mucho menos tiempo y también tengo un BAM positivo mucho mayor. Entonces, de hecho, este es de 83.918.486 millones de pesos y este va a ser de 124.462. Entonces,
no tengo dónde perderme en el fondo, ¿ya? Es una decisión, una muy buena decisión irse por el flujo de caja financiado. Entonces, eso sería todo el ejercicio. No sé si tienen alguna duda. Yo sé que pueden tener varias dudas, a lo mejor todavía no las mastican bien, pero lo ideal sería que igual nos mandaran correo, no sé, nos preguntaran sobre este ejercicio, ya que miren, este ejercicio es muy similar a lo que les van a preguntar en el caso número 2. No, lo importante es que entiendan la lógica que va detrás, ¿ya? No es difícil, así que por eso les pregunto ahora, ¿tienen alguna duda, algo que les haya quedado como en la cabeza que no hayan entendido, o a lo mejor hay muchas cosas que no entienden? Si es muy básico, no importa, pregunten nomás, ¿no? ¿Todo bien? Ya, nadie responde. Entonces voy a asumir que todo está súper clarito. Ya, Diego. Ahora podéis parar la grabación como para iniciar a la ronda de consultas si es que hay sobre los trabajos. Ya, voy a parar la grabación. Voy a ¿Alguno tiene duda en relación a las entregas 3 y 4 con sus proyectos personales? Y salió una persona. Parece que no hay dudas, por lo que veo, como que están muy callados. No sé si es que están pensando en el ejercicio o están como para la embarrada porque tienen muchas pruebas. Igual sería bacán que nos comentaran. Ignacio, Ignacia, el Francisco, la Fernanda, Cristian, la Cami, el Álvaro. Ninguna duda, porque si no hay duda lo dejamos hasta acá. Ya, lo dejamos hasta acá, Diego. No hay dudas. Sí, Pero si quieren nos quedamos nosotros, ellos que se retiren como para que necesito conversar sobre la siguiente semana. ya. Me parece que todavía estoy grabando. O sea, No estoy grabando. debe ser algún bug. Ah, de veras, no, sí estoy grabando. Ya, pero no importa.